calcular la siguiente integral triple de la función x más z sobre q, donde q es la región limitada por el cilindro, x cuadrado más y cuadrado igual a 16, el plano x más z igual a 4 y el plano z igual a 0. Lo primero que vamos a hacer es graficar la región sólida q. Yo voy a comenzar con la ecuación del cilindro, x cuadrado más y cuadrado igual a 16. Este cilindro es una superficie que tiene curva generatriz, la circunferencia de ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 16. Una circunferencia en el plano XY centrada en el origen y de radio igual a 4. Para obtener la superficie vamos a prolongar o estirar esta curva en la dirección de la variable que falta, en este caso z. Y aquí tenemos la superficie cilíndrica. A continuación voy a hacer lo mismo, representar el plano de ecuación x más z igual a 4. Este plano puede verse también como una superficie cilíndrica con curva generatriz, la recta x más z igual a 4. Como este cilindro tiene una base que es una circunferencia de radio 4, entonces en la ecuación del plano, cuando haga z igual a 0, la coordenada en x correspondiente es 4, este punto de acá. Cuando hagamos x igual a 0, la coordenada en z correspondiente es z igual a 4. Cuando x 0, entonces se corresponde a este punto. Voy a graficar la recta x más z igual a 4 en el plano xz. Y ahora, para obtener el plano, la representación del plano, vamos a estirar esta recta en la dirección de la coordenada que falta, en este caso y. Debemos usar un poco de nuestra imaginación para determinar la intersección de este plano con el cilindro. La intersección de este plano con el cilindro va a dibujarnos una curva cerrada, que en realidad es una elipse. Bueno, habría que verificar si efectivamente es una elipse, pero tiene la forma de una elipse. La parte más difícil de una integral triple es siempre realizar la gráfica. Y aquí tenemos el volumen representado, Q. Pueden utilizar este GeoGebra, es una aplicación que también puede ayudarles a visualizar la gráfica de este volumen Q para darle más efecto 3D
y de profundidad voy a utilizar estos colores correspondientes a los colores que había empleado para el cilindro y el plano. Bien, ahora vamos a plantear la integral triple para resolver este ejercicio. Esta integral la podemos calcular primero en z, ya que si miramos al volumen Q con eje z, vamos de una superficie, el plano z igual a 0, que corresponde al plano xy, a una superficie, la ecuación del plano x más z igual a 4. Despejando z, tendríamos z igual a 4 menos x. Nos conviene entonces hacer la primera integral en z. Entonces, para la integral triple, la primera integral la vamos a calcular en z, de superficie a superficie siempre para la primera integral, y va a ser desde la superficie inferior, z igual a 0, hasta la superficie superior, z igual a 4 menos x. Luego de calcular esta integral en z, nos va a quedar una integral doble sobre la proyección del volumen Q en el plano XY. Ahora, ¿cuál es la proyección del volumen Q en el plano XY? Esa proyección no es otra cosa que la circunferencia, el círculo que tiene como borde la circunferencia de ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 16. Voy a dibujar entonces acá esa proyección en el plano XY. Es una circunferencia, y es la circunferencia de ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 16. Esto es lo que nosotros llamamos RXY. Ahora, como se trata de una región que es un círculo, entonces probablemente nos convenga realizar un cambio a coordenadas polares para calcular la integral doble. Bueno, calculemos primero la integral interna en z. Es una integral en z, entonces integrando respecto de z vamos a tener xz más z cuadrado sobre 2, y hay que reemplazar los límites, z igual a 0, z igual a 4 menos x. Calculando tendríamos integral doble de, una vez que hacemos todas las simplificaciones, nos debe quedar 8 menos 1 medio x cuadrado, diferencial de área. Ahora acá voy a hacer un cambio a coordenadas polares. Un cambio a coordenadas polares. Necesito determinar entonces la variación del radio y la variación del ángulo que describen a esta región de XY, a este círculo. Para el ángulo no va a ser muy difícil, ya que si necesito describir toda esta circunferencia, el ángulo debe variar desde un alfa igual a 0 grados, o 0 radianes, hasta un beta igual a 180 grados o 2 pi radianes. Y en cuanto al radio, bueno, tenemos que transformar esta ecuación de circunferencia primero a coordenadas polares, recordando que el cambio es con las ecuaciones x igual a r coseno de tita, y igual a r seno de tita. Si reemplazamos todo eso en la ecuación de la circunferencia, nos va a dejar r cuadrado igual a 16, de donde obtenemos despejando r igual a 4. ¿Sí? El radio es entonces constante igual a 4 y tomamos la raíz positiva solamente. Entonces vamos a integrar, voy a utilizar otros colores acá, rojo, desde el punto r igual a 0 hasta el radio constante r igual a 4. Con eso logramos describir completamente a toda esta región circular. Bueno, hacemos entonces el cambio de variables.
La primera integral la vamos a hacer de radio a radio, en este caso desde el punto origen, r igual a 0, hasta el r de la circunferencia, el r constante igual a 4. En este caso, porque la circunferencia tiene su centro en el origen de coordenadas. Si el centro es desplazado, este radio puede depender del ángulo. Aquí tendríamos 8 menos r cuadrado coseno cuadrado de tita sobre 2. Estoy reemplazando el x y y del cambio a coordenadas polares. Multiplicado todo esto por r, este r de acá es el jacobiano del cambio a coordenadas polares. Es importante nunca olvidarlo, si no el cambio de variable no está bien hecho. Por diferencial de r, la integral externa, la última, la hacemos de ángulo a ángulo en radianes, desde 0 radianes hasta 2pi radianes. Nos resta calcular esta integral doble. Si multiplicamos el r en el paréntesis y luego integramos, tendríamos 8r cuadrado sobre 2, después de integrar, menos, tendríamos acá en el otro término r cubo al integrar es r a la cuarta sobre 4, con este 2 de acá sería 8, entonces tendríamos r a la cuarta coseno cuadrado de tita sobre 8. Y hay que reemplazar los límites r igual a 0, r igual a 4. Una vez que hacemos la sustitución o el reemplazo, nos queda 64 menos 32 coseno cuadrado de tita. Y esto vamos a integrar respecto de tita. Ahora, para integrar potencias pares de cosenos o senos utilizamos fórmulas de ángulo doble. Un coseno cuadrado de tita es igual a 1 más coseno del doble de tita sobre 2. Vamos a utilizar esta identidad. Tendríamos entonces 64 menos 32. El coseno cuadrado lo sustituyo por 1 más coseno de 2 tita sobre 2, diferencial de tita. Multiplicando el 32 y reduciendo, tendríamos 64 menos 16, 48, menos 32 entre 2, 16, 16 coseno de 2 tita. Eso es lo que tenemos que integrar. Esto no es muy difícil, es una integral trigonométrica. Voy a calcular ya nomás el valor de esta integral. Primero, integral de 48 respecto de tita, 48 tita menos 16, integral de coseno es seno. Pero no es seno de 2 tita nada más, sino que hay que dividir por 2. Eso debido a la composición del ángulo 2 tita con coseno, ¿sí? O lo integran con cambio de variable. Y luego nos falta reemplazar los ángulos desde tita igual a 0 hasta tita igual a 2pi y restar. Con tita igual a 2pi tendríamos 48 por 2pi, eso es 96pi. Ahora, seno de 4pi es seno del doble de 360, 720, eso da 0. En el límite inferior 0, 48 por 0, 0, menos 16 por seno de 2 por 0, 0 entre 2, como el seno de 0 vale 0, entonces 0 simplemente. Y nos quedaría solamente 96pi, y ese es el resultado de esta integral.